Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de una de las críticas que más se le hacen al candidato presidencial Gustavo Petro, que fue guerrillero. Muchas personas, cuando oyen que Gustavo Petro se alzó en armas contra el Estado colombiano, dicen, pero ¿cómo es posible que una persona que haya hecho esto hoy esté aspirando a ser presidente de la República de Colombia? Entonces, como primera medida, yo creo que es importante desaprender una cantidad de cosas erróneas que nos han metido los medios de comunicación en la cabeza. Lo primero es que el M-19 y las FARC son guerrillas totalmente diferentes. Fueron guerrillas totalmente diferentes. Las FARC fue una guerrilla comunista de línea soviética y el M-19 fue una guerrilla nacionalista donde incluso hubo personas de derecha. ¿Y por qué surgió el M-19? Porque el 19 de abril de 1970 se robaron las elecciones en Colombia. Los candidatos Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero, el padre del expresidente Andrés Pastrana, se presentaron a los comicios de ese año para la presidencia de la República. ¿Qué pasó? Ganó Rojas Pinilla en la realidad y al día siguiente el presidente Carlos Lleras Restrepo, el abuelo del actual candidato Germán Vargas Lleras, dijo que no, que las elecciones las había ganado el señor Misael Pastrana, a pesar de que todo el mundo sabe que ese fue el fraude más escandaloso de la historia política de Colombia. ¿Cómo es posible que muchos justifiquen tremenda trampa que se le hizo al pueblo colombiano en esa elección fraudulenta? Como si nada hubiera pasado y como si el pueblo no tuviera el derecho legítimo de rebelarse en armas. Resulta que la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793 de la Revolución Francesa, algo, entre otras cosas, capitalista, que ni siquiera las personas de derecha niegan, dice en su artículo 35 lo siguiente: cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de los deberes. Es decir, que el derecho a la rebelión armada existe. No es una cosa que se hayan inventado los comunistas. Simplemente, ese año, el pueblo quiso llegar al poder por medio de un candidato y el establecimiento político, la clase política corrupta de la época no dejó que eso pasara y se impuso contra la voluntad popular. Además hay que ver otra cosa. Estábamos bajo la vigencia de la Constitución de 1886, una constitución dictatorial, sin libertad de cultos, donde la religión católica era la oficial del Estado, sin acción de tutela, donde podían pasar por encima de los derechos de todos ustedes, sin el reconocimiento de las comunidades indígenas y de las comunidades afros como sujetos de derecho, o por lo menos como sujetos de derecho especiales, con limitación de las libertades humanas. Este era un estado donde manteníamos todo el tiempo en estado de sitio, donde se cercenaban y se limitaban los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que alzarse en armas contra esto tan injusto, además, no es gracias a ese proceso de paz que se hizo con el M-19, que terminó en la Constitución de 1991, hoy tenemos esa nueva constitución que, si bien tiene todas las fallas que ustedes les puedan encontrar, no se compara en nada a la vieja constitución del 86 que violaba casi todos los derechos fundamentales de la población colombiana. Entonces, ¿será que fueron tan malos los guerrilleros del M-19? Muchos dicen que se tomaron el Palacio de Justicia y que mataron una cantidad de magistrados. Primero, si estaban combatiendo contra el Estado, ¿no era natural que se tomaran uno de los órganos judiciales más importantes del Estado? Pues claro que sí, eso hace parte de su lucha armada. Sin embargo, hay que ver de todos modos quiénes mataron a las personas que estaban dentro del Palacio de Justicia, quiénes desaparecieron a esas personas y quiénes mataron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la época. Vayan a ver los informes que hay al respecto y se van a dar cuenta que incluso hay sentencias judiciales que dicen que fueron asesinados y desaparecidos
por el Ejército Nacional, por el Estado colombiano. Hoy, con la Constitución de 1991, hay que aceptar que existen nuevas garantías que por lo menos yo creo que no justifican la existencia de la lucha armada en este momento en Colombia. Pero, si yo hubiera vivido bajo la vigencia de esa Constitución de 1886, y si yo hubiera vivido en el año de 1970, cuando se robaron las elecciones de todo un pueblo, yo también hubiera tomado las armas. Así que sí, Petro fue guerrillero. ¿Y qué?